El vacío que dejó mi padre no era un simple hueco, sino un abismo que se tragaba la luz del día. Cada mañana, al despertar, sentía el peso de su ausencia, una losa fría sobre mi pecho que el sol nunca lograba calentar. Su partida fue un golpe seco, un sonido hueco que resonó en el silencio de nuestra casa, ahora demasiado grande para una sola persona. Pero entre los escombros de mi dolor, había un ancla, un pequeño faro que me conectaba con él, su reloj. Un Omega Seamaster de los años 60, con el cristal ligeramente rayado y la correa de cuero desgastada por el tiempo y el uso, pero con una historia en cada tic, un eco de su mano en mi hombro, de sus risas en los días de pesca, de sus consejos silenciosos. No era solo un reloj, era mi padre, encapsulado en metal y cristal, el único objeto tangible que me quedaba de él que no había sido clasificado, inventariado o, peor aún, puesto en una caja de cartón para futuras decisiones. El timbre del teléfono me sacó de mi letargo, un sonido estridente que perforó la quietud de la tarde. Miré la pantalla, número desconocido. Dudé. Mi vida se había reducido a evitar interacciones innecesarias, a protegerme de la invasión de la realidad. Pero algo me impulsó a contestar. Hola, dije, mi voz sonando más frágil de lo que pretendía. Una voz masculina, grave y un tanto ronca, respondió. Buenas tardes. Hablo con la señorita Catherine O'Connell. Soy yo, contesté, mi ceño fruncido. ¿Quién podría ser? No esperaba llamadas. Mi nombre es Ricardo. Soy el propietario de El Tesoro Oculto, la casa de empeño en la calle San Pedro. Le llamo por un asunto delicado. Hubo una pausa, un carraspeo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Recibimos un reloj Omega Seamaster la semana pasada. Un modelo antiguo, muy particular. La persona que lo trajo mencionó que era de su padre, el señor O'Connell. Mi corazón dio un vuelco, un golpe sordo contra mis costillas. El aire se me atascó en la garganta. Disculpe, dijo que recibieron un reloj de mi padre. Mi voz era apenas un susurro, una exhalación de incredulidad. Sí, señorita. Una mujer y un joven. La señora se identificó como Eleanor O'Connell, su madrastra, y el joven como Marcus O'Connell, su hermanastro. Dijeron que lo traían para financiar una nueva empresa, algo urgente. Las palabras se estrellaron contra mí como olas traicioneras, una tras otra, ahogando mi respiración. Eleanor. Marcus. Ellos. ¿Cómo se atrevieron? El enojo, una furia hirviente, comenzó a burbujear en mi interior, desplazando el dolor y la tristeza. Mis manos temblaron. ¿Qué? ¿Qué hicieron con él? Logré balbucear, sintiendo el ardor de las lágrimas en mis ojos. Lo empeñaron, señorita. Por una suma considerable. La verdad, es una pieza de gran valor sentimental y económico. Me pareció extraño que lo trajeran, y la señora estaba muy ansiosa por el dinero. Sentí la necesidad de verificar con usted, por si acaso. Ricardo, un hombre con una ética que mi propia familia carecía, había sentido la punzada de la duda. Mi agradecimiento se mezcló con una desesperación creciente. Gracias, señor Ricardo. De verdad, muchas gracias. ¿Hay alguna forma de recuperarlo? El plazo para el rescate es de 30 días, señorita. Si no se recupera, pasará a la venta. Pero sé lo que significa un objeto así. Si desea venir a verlo, podemos hablar. Estoy aquí hasta las 6. Estaré allí en 20 minutos, dije, mi voz recuperando algo de fuerza, teñida ahora de una resolución fría y acerada. Colgué el teléfono y me quedé de pie en medio de la sala, el eco de las palabras de Ricardo resonando en mis oídos. El reloj de mi padre. Empeñado. Por Eleanor y Marcus. Para el negocio de Marcus. El mismo Marcus que no había derramado una sola lágrima en el funeral de mi padre, que solo había preguntado por la herencia. La rabia me impulsó. Me cambié de ropa con movimientos bruscos, casi violentos. Cada botón que abrochaba era un acto de desafío, cada paso hacia la puerta, una declaración de guerra. Mi padre me había enseñado la importancia de la dignidad y el respeto, valores que Eleanor y Marcus habían pisoteado sin miramientos. El Tesoro Oculto era una pequeña tienda en una callejuela lateral, su fachada de ladrillo rojo desgastado y un letrero de neón parpadeante que anunciaba «Compramos oro y plata». El interior era un laberinto de vitrinas llenas de joyas brillantes,
instrumentos musicales olvidados y herramientas eléctricas apiladas. El aire olía a metal viejo y a sueños rotos. Ricardo era un hombre de unos 50 años, con gafas de montura gruesa y una barba canosa bien cuidada. Sus ojos, detrás de los cristales, eran amables y comprensivos. Me saludó con un asentimiento solemne. «Señorita O'Connell», dijo, extendiendo una mano para que la estrechara. Su apretón fue firme. «Ricardo», respondí, mi voz tensa. «Gracias por llamarme. No sabe lo que significa». Me condujo a una vitrina de cristal. Allí, sobre un paño de terciopelo azul, yacía el Omega. Lo reconocería en cualquier parte. El pequeño arañazo en el cristal, la pátina en el metal, la correa de cuero que yo misma le había ayudado a cambiar años atrás. Era inconfundible. Una punzada de dolor atravesó mi pecho, mezclada con una furia impotente. «Es él», susurré, mi voz apenas audible. «No puedo creerlo». «Lo sé, señorita. Por eso llamé. Firmaron un contrato, pero si usted puede demostrar que es de su propiedad y que no lo autorizó, podríamos tener un caso. Aunque, entre familiares, es complicado. Podría intentar recuperarlo usted misma». «Lo haré», dije, mi mandíbula apretada. «Lo recuperaré. Y ellos van a pagar por esto». La mirada de Ricardo era de lástima. «Le deseo suerte. Si necesita algo, no dude en contactarme». Salí de la casa de empeño con el corazón latiéndome a 1000 por hora y la mente en un torbellino. Había una clara imagen en mi cabeza: Eleanor, con su sonrisa falsa y sus ojos calculadores, y Marcus, con su arrogancia juvenil y su ambición desmedida. Ambos habían estado viviendo de la generosidad de mi padre durante años, y ahora, tras su muerte, habían decidido que su legado era solo una fuente más de ingresos para sus propios fines egoístas. Conduje de regreso a la casa de mi padre, ahora la casa de Eleanor, con una determinación helada. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, pero mi mundo se había vuelto oscuro. Estacioné el coche y bajé, mis pasos resonando con una fuerza que no creía poseer. La puerta principal estaba entreabierta. Escuché risas provenientes de la sala de estar. Risas. Mi padre apenas llevaba 3 meses muerto y ellos ya estaban riendo, celebrando, usando su reloj para financiar sus sueños vacíos. Empujé la puerta y entré. Eleanor estaba sentada en el sofá, con una copa de vino en la mano, riendo a carcajadas de algo que Marcus, recostado en un sillón, le estaba contando. La escena era de una domesticidad nauseabunda. «Catherine, qué sorpresa», exclamó Eleanor, su voz demasiado alegre, demasiado despreocupada. Sus ojos se abrieron ligeramente al verme, pero su sonrisa no vaciló. Marcus se enderezó, su expresión de aburrimiento habitual. No respondí a su saludo. Mis ojos se posaron en Marcus. La rabia me quemaba la garganta. «Ustedes», dije, mi voz baja y controlada, pero con una corriente subterránea de furia que casi podía saborear. «Ustedes vendieron el reloj de mi padre». La sonrisa de Eleanor se borró, reemplazada por una expresión de confusión, luego de indignación. Marcus se encogió de hombros, con un aire de indiferencia. «¿De qué hablas, Catherine?», preguntó Eleanor, su tono ahora más agudo. «No sé de qué estás hablando». «Oh, sí que lo sabes, Eleanor. Y tú también, Marcus». Mis ojos se fijaron en él, mi mirada cargada de desprecio. «El Omega Seamaster. El reloj de mi padre. El que llevaba puesto cada día. Lo empeñaron en El Tesoro Oculto, para financiar tu ridículo negocio de marketing digital para mascotas, punto». La última parte salió con un tono de burla que no pude contener. Marcus se levantó, su rostro se puso rojo. «No es ridículo. Es una idea millonaria». «Cállate, Marcus», siseó Eleanor, lanzándole una mirada fulminante. Luego se volvió hacia mí, su rostro endurecido. «Mira, Catherine, no sé quién te ha contado estas tonterías, pero estás equivocada. Ese reloj, tu padre me lo dio a mí. Me dijo que lo vendiera si alguna vez lo necesitaba. Era un regalo». Una risa amarga escapó de mis labios. «¿Un regalo? ¿El reloj que le dio mi abuela? ¿El reloj que llevaba cuando me llevó al altar? ¿El reloj que yo le limpiaba cada domingo? No mientas, Eleanor. Papá nunca te daría ese reloj. Era su tesoro».
Era de él y podía hacer lo que quisiera con él, gritó Eleanor, levantándose del sofá. Su voz se había vuelto estridente. Además, ¿qué te importa? Es nuestro dinero ahora. Necesitábamos capital para la empresa de Marcus. ¿Su dinero? ¿Su empresa? Repliqué, mi voz subiendo de volumen, mis manos apretándose en puños. Ese reloj era el último recuerdo que tenía de él. No tenía ningún derecho a venderlo. Ninguno. Derecho. Derecho. Eleanor se rió, una risa hueca y sin alegría. Catherine, por favor. Eres tan melodramática. Era solo un viejo reloj. Y tu padre me dejó a mí la mayor parte de sus bienes. Yo soy la albacea. Tengo el control. No sobre sus recuerdos. No sobre sus sentimientos. Grité, mis palabras cargadas de la rabia contenida durante meses. Ustedes son unos egoístas. Unos parásitos. Mi padre trabajó toda su vida para dejar algo, y ustedes lo están dilapidando en tonterías y en sus propios bolsillos. Marcus se acercó, su rostro contorsionado por la ira. No me hables así, Catherine. No tienes ni idea de lo que estamos haciendo. Este negocio nos hará ricos. Y tú no eres más que una amargada que no ha superado la muerte de su padre. Un sonido gutural escapó de mi garganta. Mi mano se levantó y, antes de que pudiera controlarme, mi palma se estrelló contra la mejilla de Marcus con un asterisco POW, asterisco seco. El sonido resonó en la habitación, seguido por un silencio atónito. Marcus se llevó la mano a la cara, sus ojos abiertos de par en par, una marca roja apareciendo en su piel. «Me pegaste. Perra loca». «Catherine», gritó Eleanor, su rostro pálido. «Sí, te pegué. Sí sé», mi pecho subiendo y bajando rápidamente, la adrenalina corriendo por mis venas. «Y lo haría de nuevo. Ustedes no tienen vergüenza. No tienen respeto. Son una deshonra para el nombre de mi padre». «Fuera de mi casa», gritó Eleanor, señalando la puerta con un dedo tembloroso. «Sal de aquí ahora mismo. No tienes nada que hacer aquí». «Oh, no, Eleanor. Esto es solo el comienzo», dije, mi voz baja y amenazante. «Voy a recuperar ese reloj. Y voy a asegurarme de que todos sepan lo que hicieron. Van a pagar por esto». Me di la vuelta y salí de la casa, dejando a Eleanor y Marcus en su burbuja de indignación y culpabilidad. La noche ya había caído, y el aire fresco de la calle me golpeó la cara. Pero la rabia seguía ardiendo en mi interior, una llama salvaje que consumía todo a su paso. Los días siguientes fueron una vorágine de llamadas telefónicas, investigaciones y visitas a abogados. Contacté al abogado de mi padre, el señor Davis, un hombre de edad avanzada con una paciencia infinita y una mente aguda. Le expliqué la situación, la venta del reloj, la mentira de Eleanor. «Es un caso delicado, Catherine», me dijo Davis, ajustándose las gafas en la punta de la nariz. «Legalmente, si su padre se lo dio a ella, aunque sea una mentira, es difícil de probar lo contrario sin una declaración de su padre. Pero el valor sentimental es innegable. Y la ética de su madrastra es, cuanto menos, cuestionable». Le conté sobre la llamada de Ricardo, el dueño de la casa de empeño, y su disposición a testificar que Eleanor había dicho que el reloj era de mi padre, no un regalo para ella. «Eso ayuda», concedió Davis. «Muestra un patrón de deshonestidad». Decidí que no iba a quedarme de brazos cruzados. Había un testamento, sí, pero el reloj no estaba especificado en él. Para Eleanor, era solo un objeto más para monetizar. Para mí, era un pedazo de mi alma. Los días pasaron, cada uno una cuenta regresiva para la fecha límite de rescate del reloj. El plazo de 30 días se acercaba rápidamente. Eleanor y Marcus me ignoraban, o eso creían. Intenté llamarlos, mandar mensajes, pero no hubo respuesta. Se habían atrincherado, esperando que me rindiera. Pero yo no me rendiría. Nunca. Una tarde, mientras revisaba viejas fotografías de mi padre, encontré algo. Una foto de él, joven, en el día de su boda con mi madre. En su muñeca, claramente visible, el omega. Y en la parte de atrás de la foto, una pequeña inscripción con su puño y letra: «Para mi Catherine, el día que te cases, para que siempre me tengas cerca». Una promesa, un legado, un regalo para mí, no para Eleanor. Mi corazón dio un salto. Esto era lo que necesitaba. La prueba.
Llamé a Davis de inmediato. Señor Davis, lo tengo. La prueba. Una foto con una inscripción de mi padre. El reloj era para mí. Davis se mostró cauto pero optimista. Esto cambia las cosas, Catherine. Demuestra su intención. Podemos presentar una demanda para impugnar la validez de la venta, alegando que el reloj era un legado personal para usted, no un bien de la herencia general que Eleanor pudiera disponer. Y si Eleanor mintió bajo juramento en la casa de empeño, eso es aún más serio. Con la foto como evidencia, regresé a El Tesoro Oculto. Ricardo me recibió con una sonrisa. Le mostré la foto y la inscripción. Sus ojos se iluminaron. Esto es muy fuerte, señorita O'Connell. Con esto, y mi testimonio, la casa de empeño podría anular el contrato de empeño y requerir el pago a la persona que lo trajo. O, al menos, congelar la situación para que usted pueda recuperarlo. La idea de Eleanor teniendo que pagar el dinero que había recibido por el reloj, o peor, que el reloj fuera declarado mío y ella no recibiera nada, me dio una satisfacción amarga. La confrontación final no fue en su casa, sino en el despacho de Davis. Era una tarde gris y lluviosa, el cielo llorando como yo había llorado. Eleanor y Marcus llegaron con una arrogancia que se desvaneció un poco al ver al señor Davis y a mí sentada con una expresión de determinación. Gracias por venir, dijo Davis, su voz tranquila y autoritaria. Estamos aquí para discutir la situación del reloj del señor O'Connell. Eleanor cruzó los brazos, su rostro tenso. Ya hemos dicho que ese reloj era mío. Y lo vendí. Punto. No es tan simple, señora O'Connell, respondió Davis, su mirada firme. Tenemos pruebas de que el reloj era un legado personal para Catherine, destinado a ella en su boda. No formaba parte de los bienes de la herencia de los que usted podía disponer. Sacó la fotografía y la deslizó sobre la mesa. Eleanor la tomó, sus ojos se abrieron y su rostro perdió color al ver la inscripción. Marcus, asomándose por encima de su hombro, también se quedó mudo. ¿Qué es esto?, murmuró Eleanor, su voz apenas un susurro. Es una prueba de la intención de su padre, Eleanor, dije, mi voz fría y clara. Él quería que ese reloj fuera mío. Lo escribió. Antes de ti. Antes de que llegaras a nuestras vidas y lo pusieras todo patas arriba. Marcus, recuperándose, intentó una última vez. Es una foto vieja. Podría ser cualquier cosa. Es una trampa. Una trampa, Marcus. Davis lo miró por encima de sus gafas. Es la letra de su padre. Y tenemos el testimonio del señor Ricardo, de la casa de empeño, quien afirma que usted, señora O'Connell, declaró que el reloj era de su difunto esposo, no un regalo personal para usted. Eso se llama perjurio, y es un delito grave. Eleanor se encogió, su bravuconería evaporándose como el vapor. La realidad de la situación la golpeó. No solo había perdido el reloj, sino que ahora enfrentaba posibles cargos. Hemos presentado una demanda para anular la venta y que el reloj sea devuelto a Catherine. Y, dado el engaño, también podemos buscar una compensación por daños emocionales y el intento de fraude, continuó Davis, su voz implacable. Su opción es devolver el dinero que recibió del empeño y permitir que Catherine recupere el reloj sin más problemas, o enfrentar una batalla legal costosa y pública que podría dañar su reputación y la de su hijo, además de las posibles consecuencias legales. El silencio en la habitación era espeso, solo roto por el tic-tac de un reloj de pared. Marcus miró a su madre, sus ojos suplicantes. Eleanor, por primera vez, parecía vulnerable. Su mandíbula temblaba. Finalmente, con un resoplido de derrota, Eleanor habló. Bien. Haremos lo que sea necesario para que esto termine. Su voz era ronca, su dignidad hecha pedazos. Pero no esperes ni un centavo más de nosotros, Catherine. No espero nada de ustedes, Eleanor, respondí, mi voz sin emoción. Solo lo que es mío por derecho. Una semana después, el reloj de mi padre estaba de nuevo en mis manos. Ricardo, el dueño de la casa de empeño, me lo entregó con una sonrisa genuina. Eleanor había devuelto el dinero y el contrato de empeño había sido anulado. No hubo más cargos legales, solo una promesa silenciosa de que nunca más me acercaría a ellos. Sostuve el omega en mi mano, sintiendo su peso familiar. El cristal rayado, la correa desgastada. Lo acerqué a mi oído y escuché el suave tic-tac,
el ritmo constante de su vida, y de la mía. Ya no sentía la rabia hirviente, sino una calma profunda, una satisfacción silenciosa. Había luchado por mi padre, por su memoria, por el legado que realmente me había dejado. Miré el reloj, luego la foto de mi padre y mi madre. Mi padre me había dejado más que un reloj. Me había dejado el coraje de luchar por lo que era justo, la fuerza para enfrentar la adversidad y la sabiduría para saber que el verdadero valor no reside en el dinero, sino en el amor y los recuerdos que atesoramos. Y en ese momento, supe que, aunque su ausencia seguía siendo un abismo, yo había encontrado la forma de construir un puente sobre él, un puente hecho de amor, memoria y una inquebrantable determinación. Ahora, con el reloj de mi padre de nuevo en mi poder, sabía que no solo había recuperado una posesión, sino también un pedazo de mi alma, y que la justicia, aunque a veces tardía, siempre encuentra su camino. El tic-tac del omega era un recordatorio constante de que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre habría una luz, y que mi padre, a través de sus recuerdos y su amor, siempre estaría conmigo, guiándome. Y con ese conocimiento, sentí el poder de mi propia voz, la voz de una mujer que había aprendido a defenderse, a honrar su pasado y a forjar su propio futuro, libre de las sombras y las mentiras. Me puse el reloj en la muñeca, sintiendo el peso familiar, el consuelo. Era mío. Era de mi padre. Y con cada tic, resonaba la verdad, una verdad que ni todas las mentiras del mundo podrían silenciar.